Vamos a leer el versículo 3. Bien fácil, hermanos. Bien fácil ahí para un solo pasaje vamos a utilizar en esta mañana. ¿Estamos listos? Vamos entonces a leer la escritura, la cual dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de, ¿quién dice? De los 12. ¿Cuáles 12? Los 12 discípulos, hermanos, los 12 discípulos. La traducción actual dice ese pasaje: entonces Satanás entró en el corazón de Judas, dice. Escucha. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Y le puso la idea de traicionar a Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, la cual es bendita, la cual inspiraste, Señor, por tu Espíritu, la cual, Dios mío, ahora nos las traes de una manera iluminada, de una manera, Señor, revelada. Y yo te pido, Dios, que en esta mañana nos hables, que en esta mañana, Dios, esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Dios mío, no predico lo que quiero, sino lo que tú, Señor, quieres. Y en esta hora, Dios, una vez más te pido que me uses, no que me quites. Quiero ser nada más el canal, oh Dios, para que tu palabra llegue a todo escucha en esta hora, Dios, tantos los que están aquí como los que están allá, Dios. Glorifícate de una manera especial. Que esta palabra, Dios, pueda ayudarnos, Dios mío, en nuestra vida, en nuestro servicio a ti, Dios. Glorifícate como tú sabes hacerlo. Aprovecho también en esta hora para orar por las necesidades de esta congregación, de cada uno de aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están pasando enfermedad, que están pasando, Dios mío, situaciones. Algunos están desanimados, Señor, algunos están confundidos, algunos están, no sé cuántas situaciones estén pasando, pero en esta hora, Dios, yo clamo, intercedo en favor de cada uno de ellos, Dios mío. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Carlos, que está afectado de salud. Pon tu mano sanadora en ese cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Sana, Dios, toda enfermedad en esta hora. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Hugo, que el día de mañana saldrá, Señor, a la República de Guatemala. Guárdalo, llévalo con bien, que ángeles acampen a su alrededor. Llévalo y tráele, Señor, con bien. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar, mis amados, su lugar en esta preciosa mañana. Los que predicamos la palabra muchas veces, y algunos me lo entenderán, otros no, pero a veces nos encontramos con temas, nos encontramos con algunos tópicos que Dios nos da, hermanos, que a veces no quisiéramos hablarlos, que a veces no quisiéramos predicarlos. Y a través de la Biblia encontramos hombres, profetas, que Dios le daba palabra y le traían al pueblo, y en algún momento ellos no querían hablar aquellas cosas, mas sin embargo era lo que Dios le traía que le dijese al pueblo. Ve, encontramos profetas como en el caso de Jeremías. Jeremías fue un profeta en el cual no era muy querido en el pueblo, porque todo lo que él les profetizó era juicio en contra de aquella nación. Y hubieron reyes que no lo querían, hubieron reyes que le crearon problemas al profeta, pero él no tenía otra opción. Él había sido asignado y llamado para ser el portador de Dios en aquella ocasión. Y le pasa también a los portadores de la palabra, que no se trata de decir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Amén. Y eso es lo que trato siempre de hacer. Predicarles lo que el Señor siempre, amén, me inquieta predicarles. Y en esta mañana yo les voy a hablar bajo el tema: cuando entra
Satanás. No me gusta hacer mucha mención de este individuo, fíjense, porque no es nuestro amigo, hermano, es nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás es nuestro enemigo, pero la realidad es de que estamos en una batalla, estamos en una guerra, y cuando estamos en una guerra, un ejército necesita conocer quién es su enemigo, cómo se mueve el enemigo, cómo, amén, son las maquinaciones de ese enemigo para poder entonces, ¿verdad?, ganar esa batalla. El mundo en el cual nosotros vivimos está gobernado por dos poderes. Está gobernado por el poder del bien y por el poder del mal. Y cuando hablamos del poder del bien, está gobernado por Jesucristo. Y cuando hablamos del poder del mal, pues sabemos que es Satanás el que lo gobierna, el que tiene control de ese poder. Y cuando miramos y analizamos esos dos poderes, nos damos cuenta que Cristo, por un lado, desea dar vida eterna, desea dar paz, desea dar gozo, desea dar felicidad, desea dar salud, desea dar libertad. Pero por el otro lado, Satanás lo que da es muerte, lo que da es tristeza, lo que da es desesperación, lo que da es infidelidad, enfermedad, cautividad, ataduras. Eso es lo que da el enemigo. Unos pasajes bíblicos resumen esto de una manera más compacta y es el versículo o los versículos que encontramos en Juan capítulo 10, versículo de 9 al 11, el cual dice, Jesús aquí hablando, yo soy, dice, la puerta. Mire que lo habla en términos singular, no lo habla en plural, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, dice, será salvo, hablando aquí de Cristo, que es el que tiene el poder, ¿verdad?, del bien. Y dice que el que entrare por él será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego ahora habla del enemigo, que es el que gobierna y el que tiene ese poder, ¿verdad?, maligno. Y dice, el ladrón no vino sino para hurtar, o sea, para robar, para matar, para destruir. Pero luego vuelve él y dice, mas sin embargo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Y que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Satanás, hermanos, tiene un odio por la corona de la creación. ¿Y quién es la corona de la creación? Nosotros, la humanidad, nosotros los humanos. Él tiene un odio por cada uno de aquellos que somos, ¿verdad?, parte de esa humanidad. Y él a través de toda la historia ha buscado la manera de cómo destruirla. Desde el inicio, cuando miramos en el libro de Génesis, encontramos que lo hizo a través de Adán y Eva. A través de Adán y Eva, a donde de una manera estratégica, usando su astucia, dice que vino y los hizo desobedecer a Dios, que ese fue el pecado de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios, él trayéndoles medias mentiras, porque él nunca habla verdad. La Biblia dice que él es padre de mentira y él no habla verdad. Y cuando nosotros estudiamos esa parte del engaño que tuvo Adán y Eva, nos damos cuenta de que le dijo medias verdades para confundirlo, para engañarlos. Y al final fueron víctimas. Al final ellos salieron afectados. Y el problema es que cuando Satanás se mete en alguien, hermano, no solo afecta a esas personas, sino que afecta a todo su entorno. En el caso de Adán y Eva, no solo les afectó a ellos, sino que afectó a toda la humanidad entera, hasta que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, derramó su sangre y solucionó el problema que había provocado Adán y Eva por dejar entrar el enemigo a sus vidas. Quiero ilustrar en esta hora, por medio de las escrituras, ejemplo de lo que el enemigo hace cuando entra a la vida de una persona. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, por supuesto, mas sin embargo, por el tiempo no quiero
usar muchos de ellos, pero quisiera empezar utilizando un ejemplo. El primer ejemplo se trata de una mujer que aparece en la Biblia llamada Jezabel. Jezabel en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mire lo que dice la última parte del versículo: porque Jezabel, su mujer, dice, lo incitaba. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de la nación de Israel. Pero Acab hizo una mala elección. Acab se relacionó con una mujer que no amaba a Dios, una mujer que adoraba a otros dioses, una mujer que no tenía ninguna comparación con lo que a Acab se le había enseñado. Y eso llevó entonces en que la relación de esta mujer o con esta mujer Acab lo alejara. Dice que se vendió para hacer lo malo, y no dice ante los ojos de la nación, sino que dice ante los ojos de Dios. Porque muchas veces pensamos que es delante de la gente. No, hermano, esto es delante de Dios. Y dice que delante de Dios Acab hizo lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mire, en esta mujer estaba el enemigo, estaba Satanás. En esta mujer entró Satanás y a través de ella ejerció un poder controlador que tomó dominio del rey, de la autoridad de toda una nación. Cuando nosotros estudiamos a esta mujer, nos damos cuenta que el demonio entró en su vida para a través de ella manipular, para a través de ella destruir, para a través de esta mujer el enemigo lograr un objetivo que no tan solo afectó al rey, sino que también afectó toda aquella nación. Y lo más tremendo, hermano, de este espíritu que entró en esta mujer, que no se quedó nada más en ese tiempo a donde menciona este capítulo 21 del Primera de Reyes, sino que este espíritu trascendió y ha seguido trascendiendo y todavía se sigue moviendo. El espíritu de Jezabel. Y esos espíritus tenemos que identificarnos, porque el enemigo se está metiendo, el enemigo está entrando, el enemigo está haciendo cosas, hermano, y muchos a veces por no conocer cómo trabaja el enemigo está siendo víctima de ese espíritu de Jezabel. Y cuando nosotros nos vamos allá a la escritura, ya al libro de Apocalipsis, que es el último libro que encontramos en la Biblia, aparece aquí haciéndosele mención a una iglesia conocida como la iglesia de Tiatira, y se le señala a esa iglesia que en esa iglesia estaba el espíritu de Jezabel. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 20 del libro de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí Juan se le revela, aquí a Juan se le da, hermanos, unas características de lo que hace el espíritu, amén, de este mal espíritu, de esta que se le metió a esta mujer, que hace en medio del pueblo. Cuando estudiamos en el caso del rey Acab y todo lo que ellos hacían, y la adoración que ellos hacían a las deidades a los cuales ellos adoraban, involucraban muchas cosas: sacrificios humanos, involucraban orgías sexuales, y todo lo que tiene que ver con el desenfreno sexual era lo que se practicaba a través de la adoración de los dioses que servía Jezabel, que fue la que incitó a Acab que también hiciera con el rey.
Pero cuando llegamos ahora señalándole a esta iglesia lo que había, aquí dice de que esta mujer, hermano, usa una estrategia y dice, amén, de que se la hacía pasar por profetisa. Mire qué tremendo, hermanos. Se la tiraba de que era profetisa y enseñaba. Escuche, y enseñaba. Pero junto con eso también dice que seducía, tenía un espíritu de seducción. Le gustaba seducir. ¿Y a quién seducía? Dice, a mis siervos, dice el Señor. O sea, ¿quiénes son los siervos? Los que sirven al Señor, los que le sirven a Él. Y luego de seducir, entonces lo llevaba a fornicar. Y usted sabe que es una fornicación. Es una relación sexual que no es legal delante de Dios. Y luego le dice a comer cosa sacrificada a los ídolos. Entonces este espíritu es un espíritu que se sigue moviendo. Es un espíritu que quiere controlar, es un espíritu que quiere destruir, hermanos, a través de las estrategias como él se mueve. Es un espíritu controlador, es un espíritu intimidador, agresivo, falso y seductivo, el espíritu de Jezabel. Y lo más terrible que muchas veces muchos no se están dando cuenta que están siendo víctimas de este espíritu. Y por lo general este espíritu opera en mujeres. Escuche bien. Por lo general este espíritu opera en mujeres. El espíritu de Jezabel. Porque esta mujer dice de que tomó el control de la autoridad. Dice que tomó el control de la autoridad que se le había dado al rey Acab. O sea que en sí la que gobernaba en el momento de Acab no era él, hermano. Él estaba como nombre. El que gobernaba aquí era ella. Usted se acuerda cuando Acab le quiso comprar la viña a Nabot. Y Nabot le dijo, no, yo no te la voy a vender. ¿Quién fue la que planificó todo? ¿Quién fue la que fue a tomar la viña de Nabot? ¿Quién fue la que tomó control? ¿Quién fue la que estableció una estrategia, un plan maquiavélico para acabar con la vida de Nabot? Fue Jezabel. Jezabel dijo, no te la quiso dar a ti, pero a mí me la va a dar. ¿Quién era el rey ahí? No era ella, era Acab. Pero ella tenía el control. Ella es la que tenía la autoridad. Mujer, usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted quiere ostentar la autoridad que no le pertenece. Hay un espíritu de Jezabel que se mueve en las casas, en los hogares, hermanos, dentro de las congregaciones, de que las mujeres, amén, no entienden que la cabeza es el hombre y ellas, amén, quieren tomar el dominio y el control, manipulan, amén, de una manera u otra a su cabeza, a su autoridad. Pero eso hay que tener mucho cuidado. No, yo sé que las hermanas no van a aplaudir ahora. Sobre todo aquellas que son bien fuertes en la casa. Aquí soy yo la que mando. No, hermanas, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque usted no se puede estar dando cuenta de que usted puede estar siendo víctima de un espíritu de Jezabel. Gloria al Señor. Hay un orden bíblico. Acuérdese que quien Dios creó primero fue al hombre y después a la mujer. Ahora con esto quiero decirle a usted, varón, que no tiene autoridad para ser un abusivo, para ser un machista. Porque a lo mejor algunos que malinterpretan y mira, tenés que escuchar el mensaje del pastor. Ahora sí lo va a mandar a escuchar el mensaje del pastor a la mujer. Pero cuando les tocan a ellos, ¿verdad? No, ni se saltan de página, se van a otro. Pero aquí estamos hablando de ese espíritu que no tan solo se mueve en los hogares, pero sí también se mueve a veces dentro de las congregaciones, hermanos. ¿Verdad? Que quieren sobrepasarse sobre la autoridad. Y eso no puede ser. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el enemigo entra, mire, ese no vino a jugar. Ese no vino a hacer una broma. Ese vino a destruir. Y cuando violamos los principios bíblicos, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, entonces esto empieza a traer un caos. ¿Cuál fue la condición que se estuvo viviendo en el tiempo cuando Acab dejó que aquella mujer gobernara, que aquella mujer tomara la autoridad? Eso fue, hermano, un caos a toda la nación. Vinieron juicios
Vinieron cosas terribles sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquel hombre dejó usurpar la autoridad que Dios le había dado. Hay que tener mucho cuidado con el espíritu de Jezabel cuando este espíritu entra en una persona que se cree, hermanos, que todo, ¿verdad? Él o ella es el que... No, hay que tener mucho cuidado, hay que saber respetar nuestros límites. Nuestros límites. A veces hasta pastores, hermanos, tienen este problema. No, yo soy el pastor y aquí se va a hacer lo que yo digo. Eso no es así, hermanos. No. Esto no se trata de hacer lo que uno quiere. Hay una forma, si hablamos administrativamente, hay una forma de administrar y hay que hacerlo a través de esa administración, porque Dios no ha llamado a dictadores para que trabajen en su reino. Dios ha llamado siervos, ha llamado gente, ha llamado personas, amén, humildes, que reconocen que sí, Dios le dio un puesto, una autoridad, pero no se pueden creer la última Coca-Cola del desierto. Aquí el grande Dios, aquí el importante es Dios, nosotros. Pablo mismo dijo, hermano, y tenía muchas cosas él de que podía exaltarse, pero en un momento Pablo dijo, siervo inútil soy. Porque él reconocía que el grande era Dios y que si Dios lo había puesto en una autoridad, amén, lo hacía con humildad. No se crea usted la gran cosa cuando Dios lo pone en un lugar, hermanos. No se crea un controlador, una controladora. Líderes que en este año vamos a trabajar. Amén. Usted es un servidor. Somos servidores, no somos dictadores. Eso es lo que somos, servidores. Servidores para el pueblo, para la gente. No para que nos sirvan a nosotros. Jesús mismo ilustró y le enseñó a sus discípulos en un momento que él no había venido que le sirvieran. Él vino a servir y le lavó los pies a sus discípulos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese espíritu controlador cuando a veces, amén, entra. Como entró en Jezabel, puede entrar en cualquiera de nosotros, hermanos, si lo descuidamos. Porque entró en el rey, ¿verdad? Y el rey Dios lo había puesto. El rey Acab, y se dejó manipular. Ahora, otro ejemplo que encontramos también en la Biblia con relación a cuando el enemigo entra, también la Biblia nos habla de este segundo ejemplo. No da nombre de este personaje, solo habla que era un endemoniado. Un endemoniado. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego, después dice mudo, luego miró y habló. Dice que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero ¿cómo señala el primer versículo? Que fue traído a él un dentro. Que dentro de él había ¿qué? Un demonio. O sea que Satanás había entrado en él. Un endemoniado había entrado en él. ¿Y qué es lo que había provocado este demonio en la vida de este hombre? Lo había dejado ciego y lo había dejado mudo. Ciego y mudo. En este hombre había entrado el enemigo y literalmente este demonio había quitado aquellas facultades, había quitado el habla, la vista. Estamos hablando en términos físicos. El enemigo había venido a afectar la vida de este hombre hasta que apareció Jesús. Porque una de las cosas, como dije al principio, es cierto que hay dos poderes, uno gobernado por, ¿verdad?, Dios, y otro gobernado por Satanás, pero uno de ellos es superior al otro. Y el superior, amén, al otro es el reino al cual nosotros pertenecemos, el cual la palabra nos dice que es un reino inconmovible. Aleluya, de que Él tiene poder sobre todo principado, sobre toda potestad. Aleluya, ese es Cristo, hermano, en el cual yo no sé si usted es del lado de Él, porque algunos a lo mejor están del lado del otro, pero yo, hermano, yo estoy del lado del poder transformador, del poder mayor al poder de las tinieblas. Gloria a Jesús. Mire lo que hace Satanás cuando entra. Cuando Satanás entra a la vida de un hombre, si lo miramos en el caso de este hombre, dice que literalmente le quitó el habla. ¿Y qué más le quitó? La vista. O sea que no hablaba y no veía.
Eso es capaz que el enemigo, un demonio, puede hacer en el cuerpo físico de una persona. Es algo que lo puede hacer porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice y encontramos ahí un caso, un precedente, que eso el enemigo lo hace. Ve, este fue el caso literal donde este demonio le quitó la facultad física, vista y física a este hombre. Ahora, por un lado, Satanás dejó a este hombre ciego y mudo. Ese fue el objetivo. Mire, cuando entró en él, ¿qué fue lo que hizo? El hombre miraba, el hombre antes hablaba. Pero cuando entró el enemigo, ¿qué fue lo que le quitó? El enemigo no viene a darte, él viene a quitar, hermanos. Y yo no sé por qué hay tanta gente que están interesados en estar del lado de él. Yo no sé por qué hay tanta gente que le gusta estar practicando y haciendo las cosas del diablo, hermanos, cuando él no viene a dar, él viene a quitar, él no viene a sumar, él viene a restar. Y este hombre estaba bien hasta que el demonio entró en él y lo dejó mudo y lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Pero mire, luego en la otra parte del versículo al final dice que por el otro lado miramos el poder del bien, el cual es Cristo, sacando a ese demonio y dándole el habla y dándole la vista nuevamente a este hombre. Dios hizo el milagro. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, el demonio tiene que huir, el demonio tiene que irse. Gloria al Señor. Pero este fue el caso literal de este hombre. Apliquemos entonces esta situación en otros casos ahora espirituales. Usted lo ha notado cuando una persona ha empezado a dejar que el enemigo entre a su vida, hermano. Ya no adora, ya no habla, ya amén, ya se quedó como que ciego y mudo. Sordo y mudo. Qué tremendo, ¿no? Eso es algo que el enemigo quiere venir a hacer con nuestras vidas, a dejarnos como este hombre. El demonio, a veces, el que hablaba, el que predicaba, el que testificaba, el que Dios le había dado un don de profecía, cuando el enemigo viene, hermano, le cierra la boca y ya no puede hablar, ya no puede predicar, ya no puede testificar, ya no puede hacerlo. Ahora es cierto, habla, pero ahora habla no bajo la influencia del poder del bien, sino del poder del mal. Sigue hablando, pero habla otras cosas. Ahora habla lo que el enemigo le dice que tiene que hablar. Cambió su lenguaje. Una persona que dejó entrar Satanás en su vida, hermano, ahora empezó a hablar malas palabras, empezó a hablar maldiciones, empezó a hablar chisme, empezó a hablar mal de su hermano, empezó a decir cosas, amén, empezó a cantar, ahora a adorar a otro Dios y no adorar al Dios. Ahora empieza a cantar otras canciones que no tienen nada que ver con exaltar y glorificar al Señor, porque ahora su boca ya no está dominada por el poder del bien, sino que está controlada por el poder del enemigo. Bendito el nombre del Señor. Pero en esta hora, como Jesús se apareció para darle la libertad a aquel hombre, también el Señor está en esta mañana para dar libertad, y para aquel que a lo mejor le ha dado lugar al enemigo, amén, en este día también pueda ser libre en el nombre de Jesús. Porque Cristo vino para dar libertad, para traer libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Mire, hermanos, aquella persona que ha dejado entrar al enemigo en su vida, ahora su vista está ciego, no mira, el enemigo lo cegó y ahora lo que mira es otra cosa. Gloria a Dios. Este hombre, después de ver la maravilla, porque usted, hermano, cuando miramos literalmente tener la vista, mira, a veces no valoramos lo que tenemos. Usted cuando mira la parte de allá afuera, usted mira los árboles, usted mira la naturaleza, usted mira a los hermanos, mira, eso es mirar las maravillas de Dios. Yo veo las maravillas de Dios en cada uno de ustedes. Usted es una maravilla de Dios. Todo lo que está en nuestro entorno es una maravilla de Dios. Qué tremendo privilegio poder ver lo que Dios, hermanos, nos ha puesto alrededor. Pero a este hombre se le quitó esa facultad de ver las maravillas de Dios. Ahora a lo mejor el hombre era casado, ya no podía ver a su esposa, ya no podía ver a sus hijos, ya no podía ver a sus hermanos, a su familia, ya no podía ver su entorno.
Ya no podía apreciar los colores. Usted era pastor, pero ahora no está bonito porque ya los árboles se quedaron sin hojas. Esa es maravilla de Dios. Como Dios permite que se caigan las hojas de esos árboles y unos meses después vuelven a aparecer, hermanos, y mirar nuevamente reverdecido, hermoso. Esa es la maravilla de Dios. Y eso es lo que el enemigo hace en lo espiritual. Cuando dejamos entrar al enemigo, ya no miramos lo bueno, solo miramos lo malo. Solo miramos lo negativo, solo miramos otras cosas, hermano, porque el enemigo nos ciega y no nos deja ver con claridad las cosas. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo está viendo. Usted tiene que tener mucho cuidado cómo está hablando, lo que está diciendo. Porque la forma como usted mira, como usted habla, usted no se está dando cuenta que a lo mejor usted, amén, le ha dado lugar al enemigo para que entre en su vida. Cuando Satanás entra, hace todas esas cosas. Pero también la Biblia nos habla de otro ejemplo y nos habla de una mujer, tampoco le da nombre. Cada uno de estos ejemplos, hermanos, es porque todos podemos estar representados, porque no le da, verdad, nombre propio, sino que en el caso anterior habla de un endemoniado. No es que se llamaba Pedro, no es que se llamaba Bartolo, no, habla nada más de un endemoniado. Pero en este tercer caso que les voy a compartir, habla también de otra mujer y tampoco le da nombre propio, solo dice una mujer encorvada. Y en Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, escuche, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué era lo que había hecho que aquella mujer caminara encorvada? Dice que un espíritu que había entrado dentro de ella. Aquí es otro caso diferente. En el primer caso fue la boca y fue, ¿verdad?, la vista la que se le quitó. Pero en el caso de esta mujer, miramos de que caminaba encorvada. Cuando Satanás entra a una persona, no hay nada que humanamente se pueda hacer para ayudarle, hermano. Solo el poder de Dios. Aquí no hay psicólogo, aquí no hay psiquiatra, aquí no hay, amén, mano humana que pueda hacer nada. Solo el poder de Dios es el único que puede enderezar a una persona que un espíritu la ha torcido. Gloria a Dios. En una ocasión me encontré en un caso de los habían ido ya 2 sacerdotes católicos, había ido ya hasta un pastor a orar por esa persona, había ido a que le hicieran limpias, que le hicieran un montón de cosas, estaba ahora, había ido al psicólogo, el psicólogo no pudo hacer nada, lo mandó al psiquiatra, el psiquiatra tampoco lo pudo hacer nada, le dio pastillas, hermanos, a aquel hombre. Los demonios no salen con pastillas, los espíritus no salen con pastillas, los demonios se van con el poder de Dios, aleluya. Cuando yo entré a aquella casa, antes de entrar al cuarto, amén, a donde estaba aquel hombre postrado en cama, ya agonizando, muriendo, viene el Espíritu de Dios y me dice: a este hombre le han hecho brujería, este hombre tiene un espíritu de brujería en su vida. Y cuando entré, hermano, a aquel lugar, era algo horripilante lo que había en aquel lugar. Había una, amén, imagen de la Virgen de Guadalupe. Por otro lado había otra imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por otro lado habían limones partidos por todos lados. Por otro lado había una bolsa de jabón del Foca, amén, y había una cerveza, había un montón de cosas en aquel cuarto. Y cuando llegué a aquel lugar, entonces me di cuenta, hermano, que allí estaba, allá había entrado Satanás. Había una opresión, había una presencia terrible en aquel lugar. Gloria al Señor. Cuando yo estaba aquí, le dije: Señor, ayúdame. Y empecé a hablar con aquel hombre, y aquel hombre empezó a contarme su vida, lo que había sucedido. Efectivamente, aquel hombre le habían hecho brujería. Me contó todo lo que habían hecho. Le digo: ¿sabe qué?
Aquí no hay nadie que lo pueda ayudar a usted. Es más, ni yo lo puedo ayudar. El único que lo puede ayudar es Jesucristo. Y lo que usted tiene que hacer en este día, amén, es aceptarlo, reconocerlo como Señor y Salvador. Y me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como el carcelero de Filipo, amén, reconozca, acéptelo. Vamos a hacer esta oración. Aquel día aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermano, desde aquel día que el hombre, amén, empezó a sentir su liberación. Ahora pastorea, ahora ora por los enfermos. Ahora es un instrumento de Dios, cuando antes era un instrumento de Satanás. Satanás entró a él para acabarlo, pero luego vino Dios para levantarlo y para hacerle un instrumento en sus manos. Aleluya, porque el enemigo ha venido a torcer la gente. Esta mujer dice que eran 18 años que caminaba encorvada a causa de aquel espíritu y de ninguna manera se podía enderezar. El único que lo pudo ayudar fue Jesús. Hermano, Jesús es el único que nos va a ayudar. Hay personas que lo único que lo va a poder enderezar es Jesús. No trates de enderezar a alguien por tus fuerzas, que tú sabes que solo Dios lo puede enderezar. Padres, no trates de enderezar a ese hijo cuando tú sabes que solo Dios es el único que puede hacer un milagro con él. Lo único que tenemos que hacer nosotros es orar, clamar, interceder por ellos. Y Dios, hermanos, Dios va a hacer el milagro como lo hizo con aquella mujer. Aquella mujer encorvada. Dice que apareció Jesús en aquel día. Lo importante de esta mujer, que a pesar de su condición, hermana, ella nunca dejó de ir al templo. Nunca dejó de ir a la sinagoga. Porque a donde Jesús la sanó fue en una sinagoga. A donde se reunían los judíos para estudiar la Torá, para estudiar la palabra. Y un día, como Jesús era judío, llegó, ¿verdad?, a ese lugar. Entonces ahí estaba aquella mujer. Y aquel día entonces, hermano, por eso es que es tan importante llegar a la casa del Señor. Por eso es que es tan importante congregarse. Porque sabe, Dios lo puede hacer en tu casa, Dios lo puede hacer en cualquier lado. Pero cuando venimos a la casa, que venimos con un objetivo de adorar, de exaltar al Señor, aunque te sientas encorvado, desanimado, sin fuerza, porque ese encorvamiento, hermano, puede significar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Ay, no voy a ir porque ahí el hermano no me saludó, ahí un hermano me hace mala cara. Es que usted no viene por el hermano, usted viene aquí porque viene a tener un encuentro con el Señor. Usted viene aquí a adorar al Señor. Es más, usted no viene ni por verme a mí, hermanos. No tengo otra opción, pues me toca predicar, pero aquella mujer, mire, ella se mantenía ahí. Es que yo siempre voy y nunca pasa nada. Yo siempre me congrego y no siento la presencia de Dios. Pero gloria a Dios por aquella gente que a veces no sienten nada, que amén, que no pasó nada, pero siempre están insistentes. Gloria al nombre del Señor. Y ¿sabe qué, mis amados? Porque esto no es por si siento, porque no siento. Esto es por fe, y a Dios lo servimos por fe. Esto no es por emociones. Gloria al Señor. No, usted no puede ser un cristiano de emoción, porque yo lo siento, voy ahí. No. A veces no sentimos, hermano. Yo a lo mejor pienso que esta mujer ya eran 18 años en la misma cosa. Pero dijo, no, yo voy a ir otra vez al templo hoy. Y ahí va toda encorvada, mire. Y ya llegó al templo. A lo mejor aquella mujer lo que nunca se imaginaba, que aquel día en aquel lugar se encontraría o estaría visitando el que tenía la solución para su problema. Aleluya. Por eso es tan importante, hermano, ser insistentes y no desanimar. Por alguna razón, dijo el escritor de Hebreos, no se dejen de congregar, como muchos los tienen por costumbre, sabiendo que los días son malos. Mire, hermano, hoy más que nunca está más suelto el diablo como ningún otro tiempo. Hoy más que nunca. Los tiempos que nos está tocando vivir son tiempos extremadamente malos. Y tenemos que estar buscando cada día la presencia de Dios. Tenemos que cada día apartar un tiempo para dárselo a Dios. Y Dios siempre va a considerar eso en favor nuestro.
A veces tenemos tantas ocupaciones, a veces es que en la casa no hay tiempo para orar, no hay tiempo para un devocional, no hay tiempo para cosas, amén, para cosas espirituales. Está muy ocupado, pues entonces hay que hacer un tiempo para congregarse. Y aquí cuando vengamos, hermanos, es al culto, deje de estar saliendo y entrando. Usted venga, si son 2 horas. Si muchos a veces están hasta 4 horas viendo la serie en Netflix y no se mueve del asiento. Ahí está, mire, clavado, ahí está. Ahí tienen sus snacks, ahí tiene su café, ahí tiene, y no se mueve ahí, pero vienen al templo, hermano, y andan, mire, para un lado y para otro. Les cae la llamada y la van a contestar allá afuera. No, hermanos, venimos al culto, venimos a adorar al Señor, venimos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no venimos a modelar, aquí no venimos a, no, aquí venimos a darle la gloria al Señor, a su nombre. Aleluya. Mire, hermano, hay que enderezarse. Hay que enderezarse. Mire, a veces por andar torcido las cosas no nos salen bien, hermanos. Por andar torcido las cosas no nos salen bien. Hacemos planes a nuestras formas, queremos hacer. No pedimos guianza de Dios, no estamos siéndole fiel al Señor. ¿Cómo tú crees de que Dios va a ser fiel contigo si tú no estás siendo fiel con Dios? Cuando tú no le das a lo que tenés que darle a Dios, se lo vas a dar al diablo. Se lo vas a dar al policía, se lo vas a dar al doctor, se lo vas a dar al mecánico, se lo vas a dar a cualquiera cuando usted no es fiel con Dios. A lo mejor usted diga, no, bueno, ya llevo añitos corriendo esto, hermanos, y conozco cómo es que se mueve este asunto. Hay que enderezarnos, hay que recobrar la vista, hay que recobrar el alma, el habla, mejor dicho. No permitamos que el enemigo nos quite estas facultades de caminar derechitos. Mire, cuando usted entra al ejército, yo nunca entré al ejército, pero he conocido, ¿verdad?, cómo es el asunto. He tenido muchos amigos en el ejército. Y ahí en el ejército dicen, los primeros 3 meses que son del entrenamiento, ahí les enseñan disciplina, les enseñan un montón de cosas. Y una de las cosas que los enseñan es, si camina así medio cusco, mire, encorvado, póngase derechito. Y que anden esos pantalones aquí debajo de la... No, súbaselos y amárrese bien el cincho, ¿sí? Y ande bien lustrados esos zapatos. Bueno, y usted sabe la disciplina del ejército, ¿verdad? Esa gente andan, hermanos, ahí. Lo primero que los ponen a hacer es, y no que hay con una vocecita, no, a sus órdenes, sargento. Ahí lo ponen a hablar como hombre, hermanos. Gloria al Señor. Pero usted no pertenece, nosotros no pertenecemos a un ejército humano, pertenecemos a un ejército mayor, al ejército de Jesucristo, al ejército, aleluya, poderoso, en el cual nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Aleluya. Este espíritu entró en esta mujer y por 18 años la tuvo encorvada, torcida. Mire, hermano, hay gente que tienen tantos años sirviendo al Señor y no se pueden enderezar. Andan torcidos, hermanos. No cambian. No pueden dejar ese problema del chisme. No pueden dejar ese problema de la pornografía. Lo dejan un mes y vuelven otra vez al próximo. Solo un break se dan. Sí. Vuelven otra vez con sus viejas amistades. Vuelven con sus viejos vicios. De escondiditas echan su puro. De escondiditas echan su trago. No sé, a lo mejor alguien aquí o alguien por allá, por las cámaras, ¿verdad? No sé. Espero que aquí no haya nadie. Pero si hay alguien, para eso Dios te trajo, para que cambie. Amén, para que sea diferente, para que saque a Satanás de su vida. Aleluya. Y voy a terminar, hermanos, con el último ejemplo que fue con el cual empecé. Judas. Dijimos que Judas era un discípulo de Jesús. Uno de los escogidos, porque dice que fue Jesús el que los escogió a los discípulos. Y dentro de ellos dice que escogió también a Judas. Y en el pasaje que nosotros leímos de Lucas 22:3 en la versión Reina Valera dice
que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Pero la otra versión que leí dice que entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. ¿Y para qué Judas entró, hermanos, en el corazón? ¿Para qué entró el enemigo en Judas, en el corazón de Judas? Para traicionar, dice, a Jesús. Para traicionar a Jesús. Pero en el libro de Juan, capítulo 13, Juan también relata esta historia, y en el versículo 27 dice que llegó el momento cuando se iba abiertamente a declarar quién era el que entregaría al Señor. Y el Señor, estando reunidos con sus discípulos allí en aquel lugar, ¿verdad?, donde tuvo su última cena. Nos tocó estar en el viaje en Israel, en ese lugar donde estuvieron ahí los discípulos con Jesús, donde comieron su última cena. Ahí estaba entonces Judas y estaban comiendo. Entonces viene Jesús, porque se preguntaban, porque él dijo que uno de los que estaba en medio de ellos lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Mire, hermanos, que no fue un laico que lo entregó, fue uno de los que estaba junto con él. Era uno de los más cercanos de Jesús, uno de la gente de confianza del maestro. El maestro sabía, hermanos, él sabía que Jesús iba a ser un traidor. Pero qué tremendo Jesús, ¿verdad? Que Jesús tenía capacidad para sentarse en la mesa con el mismo traidor. A lo mejor alguno de nosotros, al saber que alguien le iba a traicionar, de ahí nomás se desprende de él, pero Jesús no fue así. Aprendámonos a sentarnos también con los traidores. Aleluya, se lo voy a volver a repetir. Hay que aprender a sentarnos también con los traidores. Entonces, ante aquella discusión que habían ahí, porque dice que el discípulo amado se le recostó en el pecho y le dijo: Señor, pero entonces, para quitar toda aquella duda, entonces vino el Señor y dijo: miren, yo voy a sacar ya a quien yo le dé el bocado, ese va a ser. Y dice el pasaje ahí en Juan 13:27, y después del bocado, o sea, después de la mordida que le dio al pan, dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: bueno, ya abriste, ya tú diste lugar para que tú fueras el que tenías que hacer lo que tenías que hacer, entonces hazlo pronto. Hermano, en el caso, sí es cierto que es una profecía que tenía que cumplirse, pero como pudo haber sido Judas, pudo haber sido cualquiera otro de los discípulos. Pero ¿por qué fue Judas? Porque Judas fue el que abrió el terreno en su vida para que el enemigo entrara, porque Judas padecía de un problema. Y hay veces en la vida del ser humano que hay problemas que no se han atendido, que hay puertas que no se han cerrado, y cuando se mantienen abiertas va a llegar un momento en que entonces el enemigo va a entrar. Y a lo mejor en esta mañana el Señor está trayendo esta palabra para señalar a alguien o a señalarnos a todos algo que hay que cerrar, algo que hay que decir hasta aquí, porque si hasta ahora no ha entrado ha sido por la misericordia de Dios. Hasta este momento dice que Satanás entró, el Señor tuvo misericordia de Judas para que Judas reflexionara, para que Judas pudiera recapacitar y cerrar aquella puerta. Mas sin embargo Judas insistió, aleluya, porque así es la misericordia de Dios, hermano. Dios nos va a dar oportunidades, y aquí hay gente que Dios le ha dado 1, 2, 3, 4, muchas oportunidades, pero simple y sencillamente ha querido seguir en lo mismo. Pero Dios viene ahora a decir: amén, si tú no cierras esa situación, entonces va a entrar el enemigo. Y entonces dice que entró en Judas y lo convirtió entonces en un traidor. Judas, un discípulo, parte del equipo administrativo de Jesús, el encargado de la finanza, un hombre de confianza. Y estudiando entonces a Judas, manifiesta que tenía una debilidad, y la debilidad que tenía Judas, hermano, era a la avaricia. Le gustaba el bullullo, el pisto, la feria, como usted le llame, el dinero, los dólares, los euros, los quetzales, los lempiras, los pesos. A Judas le gustaba eso.
¿Y por qué? ¿Y por qué? Mire, la Biblia lo dice. Le leo Juan 12, 13 en adelante. Entonces dice: María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó, dice, con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300? Hasta precio le puso, mire, 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón. Y teniendo la bolsa, dice que sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Yo cómo dice? O sea que Judas le gustaba echar mano, era ladrón. Dice que sustraía del tesoro del ministerio de Jesús. O sea, era una debilidad que había en él. Pero hasta este momento el Señor sabía que él sustraía. ¿Usted cree? Si Dios sabe, hermanos. Él sabe, Dios sabe. Tal vez uno como líder no sabe, su hermano no sabe, pero Dios sí sabe. Dios sí nos conoce. Él sabía que Judas extraía, agarraba, pero más sin embargo nunca lo confrontó, no se lo quiso decir, dándole una oportunidad. Judas fue testigo de muchas enseñanzas, a donde en esas enseñanzas Jesús le daba oportunidades a Judas para que él pudiera hacer un ajuste en su vida. Mas sin embargo él insistió, no quiso frenar aquella tentación que había en él. No quiso frenar aquella tentación. Hermano, las tentaciones no son malas, el problema es ceder a ellas. Las tentaciones simplemente van a ser quizzes, van a ser exámenes en nuestra vida para ver qué tipo de personas nosotros somos. Cuando tú estudias y te hacen un quiz, te hacen una prueba, te hacen un examen, eso te sirve para calificarte qué tipo de estudiante usted es, en qué nivel usted está. Entonces las pruebas en nuestras vidas, simple y sencillamente, Dios las trae para que nos evaluemos cómo estamos, qué capacidad tenemos. Ahora, si cedemos a ellos, nos damos cuenta, tenemos esta debilidad. No, es que no me controlo. Bueno, entonces te llegó la tentación para que te des cuenta que si estás cayendo en esa tentación, esa es tu debilidad. Y Judas nunca pudo entender aquella debilidad y nunca la quiso cerrar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegó un momento entonces a donde entró ahora sí el diablo. Cuando entra Satanás. Y cuando entró, entonces dice que cumplió el propósito que tenía con él. Y lamentablemente, para que este hombre fuera el que fuera usado para que se cumpliera una profecía que había sido dado por los profetas. Como digo, pudo haber sido cualquier otro de sus discípulos, pero él era el que tenía aquel problema. Miren, hermanos, no quisiéramos que nadie fuera la víctima como lo fue Judas. Pero sabe que nosotros cuidémonos en que no seamos nosotros, que sean otros, pero que no sea yo. Que sea otro, pero que no sea yo. Y para cerrar, iglesia, Satanás, el Señor lo reprenda, siempre usará una debilidad en el hombre o en la mujer para acabar. La pregunta en esta hora es: ¿cuál es nuestra debilidad? Porque aquí todos tenemos una. Y cuando digo en esto estoy hablando, me incluyo yo también. Todos tenemos una debilidad. ¿Cuál es la suya? Aquella dijo que la Coca-Cola. ¿Cuál es la debilidad, hermanos? Cuando no atendemos esas debilidades, entonces el enemigo va a entrar. Y cuando el enemigo entra, hermanos, el enemigo entra para destruir, para acabar, para robar. Y él acaba con los matrimonios, él acaba con la familia, él acaba con las personas, él acaba con los ministerios, con los ministros, con congregaciones, acaba con naciones. Satanás entró en desobediencia, amén. Entró en Adán y Eva en desobediencia y trajo la muerte a toda la humanidad entera.
Cuidémonos nosotros para que nosotros no vayamos a provocar, amén, destrucción a lo que está en nuestro entorno. Gloria al Señor. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice la segunda parte del versículo: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir toda obra del diablo. Cristo vino, amados hermanos, a morir para arrebatarle a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, para echar fuera a Satanás. Y lo declara Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, dice, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Ese es Jesucristo, que así como se le apareció a aquel endemoniado, a aquella mujer encorvada, gloria a Dios, también en este día ha venido para hablarnos y para decirnos: aquí estoy yo, que también quiero ayudarte. Aquí estoy yo, que vengo a advertirte. Aquí estoy yo para decirte que tienes que cerrar esa puerta que has abierto. Bendito el nombre del Señor. Póngase en pie, que esta hora, cuando el enemigo entra, iglesia, él no entra para acabar, para jugar, sino para acabar. El enemigo es muy astuto. Él entra por cosas pequeñas. Él no necesita una puerta ni una ventana. Ocupa cosas pequeñas. El drogadicto, hermanos, no empezó usando la gran cantidad de droga. Usó un poquito nada más. El que se hizo adicto a la marihuana empezó con un purito, con un sorbito. El que se hizo adicto a la cocaína empezó con un pequeño narizazo, pequeñito. El que se convirtió en alcohólico no empezó tomándose las cantidades de alcohol ni de cerveza. Empezó con un traguito, con algo poquito. El que está atado a la pornografía no empezó, amén, con 15, 20, una hora metido en eso. Empezó con un clic y una imagen y entró la tentación, y después, hermano, continuó. El que está adicto a una red social no empezó nada más viendo una sola vez. Ahora se la pasa horas y horas. El que está adicto a algo, hermano, la pasa a pasar todo el día, pero empezó con algo poquito y ahora está difícil de salir de ahí. Porque la adicción no solo son las drogas. Hay gente que están adictas a muchas cosas, hermanos, que son capaces de negociar su tiempo y su relación con Dios por esa adicción que tienen. Hay gente, hermanos, que no cuando juega su selección no vienen a la iglesia. Cuando está jugando su equipo favorito, se atreven al mucho, hermano. No, yo no voy a ir porque tengo que ver el partido. Hoy juegan los Bravos, hoy juegan las Chivas, hoy juega el Madrid, hoy juega el Barça. Qué tremendo, hermanos. Usted dirá: no, pero es que el enemigo no tiene nada que ver. Ese es un extremismo, pastor. Ay, hermanos, el enemigo es muy astuto. Él se viste como ángel de luz. Pero que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es bendita, tu palabra, Señor, que tú la traes siempre con propósitos para bendecirnos, para hablar a nuestras vidas, Señor. Y en esta hora aquí estamos. Dios eterno, queremos ser sinceros, honestos con nosotros mismos y reconocer, Dios, que a lo mejor se han abierto puertas para que el enemigo entre. Tu palabra dice que el enemigo entró en el corazón de Judas. Y cuando el enemigo entra en el corazón de alguien, Señor, lo que provoca es odio, enojo, rencor, resentimiento, falta de perdón, Señor, envidia, vanidad. Dios mío, glorifícate. Sana en esta hora, Dios mío, los corazones. Sana, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Tú no quieres, Señor, que nadie perezca, que nadie se aparte, Señor. Al contrario, Dios mío, tú quieres
que te sirvamos, que vivamos en plenitud contigo, Señor. Glorifícate, Dios mío. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo he predicado tu palabra. Yo simplemente he sido el sembrador, Señor. Tú eres el que te encargas de hacer que esa semilla, Dios, haga un efecto en el corazón, en cada terreno, Dios mío, que está en este lugar. Nuestros corazones, Dios mío, no es para tener como morada al enemigo o las obras del enemigo, sino para tu presencia, para tenerlo lleno de gozo, de amor, de perdón, de misericordia. Dios mío, glorifícate en esta hora, Señor. Hay cosas que nadie las podrá hacer, solo tú, Dios, solo tú. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tú lo hagas en esta hora, una vez más, Señor, con tu pueblo, tu iglesia, con tus hijos, Señor, con tus discípulos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, toma control en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos también, Dios mío, a ponerla en práctica. Apartar, Señor, de nuestras vidas todo aquello que puedan abrir puertas para que el enemigo entre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor.